Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, en función de donde nos escuchéis. Bienvenidos a EAL de Business School. En la tarde en el día de hoy vamos a introducir un tema bastante importante en nuestro sector, en el sector asegurador, que bueno, le hemos titulado como gestión de riesgos, el SCR, el principal indicador del SCR de suscripción en los seguros de vida en la nueva normativa, no nueva normativa, sino una normativa que ya está vigente en Solvencia II, ¿no? Vamos a centrarnos principalmente con el indicador del SCR. La exposición durará en torno a los 40-45 minutos y luego bueno, abriremos un turno de preguntas de unos 5 minutos. El plan, ¿no? El plan que hemos establecido para la tarde de hoy es vamos a introducir qué es este concepto, ¿no? ¿Por qué tiene especial relevancia para nuestro sector asegurador? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea la normativa de Solvencia II? Vamos a ver qué incorpora Solvencia II a través del nuevo balance, es decir, partimos de anteriormente las compañías tenían un balance y ahora tienen un nuevo balance de Solvencia II. Veremos los principales cambios y especialmente uno de esos cambios es el famoso SCR, ¿no? El Solvency Capital Requirement. Este SCR lo estudiaremos con más profundidad, de hecho es el objetivo de nuestro webinar, y veremos el cálculo del SCR. Lógicamente lo vamos a ver de manera resumida, puesto que el cálculo requeriría incluso 3 o 4 clases de unas 2 o 3 horas. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. Lo haremos, por supuesto, desde el punto de vista práctico, más o menos durará unos 20 minutos la parte de teoría y luego pues entraremos en el ejercicio de un ejercicio práctico. Me ayudaré, no lo suelo hacer, pero en este caso sí necesito una ayuda externa y me ayudaré de Microsoft Excel, es decir, utilizaré un Excel para calcular una póliza y lo veremos prácticamente en directo. Hablaremos del efecto diversificación. Cuando lleguemos al punto 5 veremos qué es y por qué tiene especial relevancia. Y en el último punto realizaremos las distintas conclusiones. Os animo a ir realizando preguntas. No voy a detenerme a responder las preguntas, pero sí que os animo a ir haciéndolas y luego al final del webinar pues ya tendré material, ¿no? Tendré preguntas para ir respondiendo. Por lo tanto, yo os animo a ir haciéndolas y al final, pues bueno, intentaré, nunca lo consigo, la verdad, porque suele haber bastantes, pero al final intentaré responder al mayor número de ellas. Muy bien, pues empezamos, ¿no? ¿Qué es la normativa de Solvencia II? Más por el año 2001, la Unión Europea se lanza un importante proyecto que va a involucrar a todas las compañías de la zona euro, ¿no? de esta región. Básicamente el principal objetivo o lo que se intenta conseguir es un esquema común para todas las compañías. Es decir, que se pueda comparar una compañía que esté en España con una compañía que esté en Alemania, que esté en Francia, que esté en Italia. Es decir, el objetivo principal es comparar de manera rápida compañías. Esto hasta la entrada de esta normativa no se podía hacer. ¿Por qué? Porque la contabilidad de las compañías en cada país era distinta. De hecho, sobre todo ahora hay un auge bastante importante en Latinoamérica que lo que está intentando conseguir es eso, comparar compañías entre distintos países. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo principal es un marco común para todas las compañías y gracias al cambio, una mejor gestión de los riesgos. Luego lo veremos más detenidamente cuáles son los principales objetivos que apunta. Con especial énfasis, existen unos determinados puntos que la normativa quiere abordar, que son los requerimientos de capital. Estos requerimientos de capital lo que nos vienen a decir es cuánto dinero tengo que tener guardado para eventos adversos. Luego lo vamos a ver ¿a qué hablamos de eventos adversos? Introduzco un ejemplo. Por ejemplo, un incremento de la mortalidad como consecuencia de una pandemia,
desgraciadamente es un ejemplo que ahora está de actualidad. Por ejemplo, una caída de los tipos de interés o una subida de los tipos de interés o un incremento de la inflación. Ahora, en la actualidad, en muchos países, sobre todo en Europa, está habiendo un incremento de la inflación. Todos estos riesgos que estoy enumerando tienen impacto, ¿no?, en la cuenta de resultados. Pues para hacer frente a estos determinados riesgos, las compañías guardan una cantidad de dinero, en función del riesgo. Por eso, y de ahí hablamos lo que son los requerimientos de capital. Y esto pues es una gran parte, y otra gran parte, lo que nos obliga la normativa es a desarrollar o a instalar unos procesos, básicamente a desarrollar metodología, procedimientos de cálculo. Es decir, las compañías tienen que tener distintos informes que permita anticiparse a posibles riesgos futuros, ¿no? Conocer ante una subida, por ejemplo, de la longevidad, es decir, la gente vive más, cómo afecta a la compañía de seguros, ¿no? Todo eso tiene que estar documentado internamente, ¿vale? Esos son como los principales puntos de la normativa. Y esta normativa entró en Europa el 1 de enero del 2016. Es verdad que especialmente a Latinoamérica también entró en vigor el 1 de enero del 2016 solo en los países donde las compañías tengan sede central en Europa. Por ejemplo, si una compañía tiene está localizada, tiene una parte es decir, está ubicada la central en España, pero tiene una compañía que depende de ella en Latinoamérica, pues esta compañía tiene también que seguir la normativa de Solvencia II y la propia normativa de su país en el cual está ubicado. ¿Vale? Por lo tanto, muchos países latinoamericanos ya conocen de la normativa porque algunas de sus compañías la están aplicando, pero no porque se exija en Latinoamérica, sino porque lo exige la Comunidad Europea. ¿Vale? Y bueno, la entrada en vigor es desde el 1 de enero de 2016. Continuamos. ¿Realmente cuáles son los principales objetivos de la norma? Como hemos dicho, nos permite anticiparnos, es como ahí pone, un sistema de aviso, como un semáforo, no, actúa como de manera preventiva ante posibles eventos adversos, ¿no? Que puedan ocurrir. Y lo que hace es establecer umbrales mínimos y máximos a partir de los cuales esos eventos pueden ocurrir, ¿no? Por lo tanto, nos sirve de aviso de, oye, cuidado que los tipos de interés están subiendo, cuidado que los tipos de interés están bajando, esto cómo puede afectar a nuestra compañía. Lógicamente permite reducir el riesgo. Si yo conozco todos mis riesgos, los puedo controlar. Si yo sé que existe la posibilidad de que suba la inflación, pues como lo sé, guardo dinero por si acaso y lo que estoy haciendo es reducir el riesgo, me estoy anticipando. Lógicamente, cuando tú controlas el riesgo, reduces las posibles pérdidas de una mala gestión de los riesgos. Esto es súper importante para nuestros clientes, los asegurados, porque si ellos ven que nosotros somos una compañía donde nos hacemos previsión, donde nos anticipamos a los futuros riesgos, lo que transmitiremos como compañía es confianza. Y al transmitir confianza, nuestros clientes se apoyarán en nosotros, ¿vale? Confiarán en nosotros y nos darán su dinero para invertirlo. Y de ahí el punto 4, mejoramos la confianza. Lógicamente también mejoramos la eficiencia en los mercados, es decir, ya conocemos, es decir, nuestras necesidades de capital están acordes a lo que realmente el riesgo que estamos asumiendo. En la normativa anterior, las compañías de seguros tenían que guardar dinero. Yo digo guardar, por no decir dotar, porque dotar es un concepto muy contable. Yo digo guardar dinero para hacer frente a riesgos. En la anterior normativa, prácticamente los riesgos que se tenían que tener en cuenta eran muy pocos, muy pocos. En la normativa, ahora los veréis, todos los tipos de riesgo que hacen frente, es decir, que
guardamos dinero para hacer frente. Es un montón de riesgos muy, muy, muy completos. Y bueno, mayor transparencia, yo creo que eso ya lo hemos comentado, ¿no? Damos confianza, transparencia con esta nueva normativa. ¿En qué se basa esta normativa de Solvencia II? Se basa en tres grandes pilares. Tenemos el pilar 1, que es desde el punto de vista de los requerimientos cualitativos. Ahí es donde se hacen todos los cálculos y ahí es donde está nuestro indicador que vamos a ver en profundidad hoy, que es el SCR. Hay otro tipo de indicadores que es el MCR, donde están la valoración de los activos, donde están la valoración de los pasivos. Sin lugar a dudas, es un pilar cuantitativo. Y luego, el segundo pilar es un pilar básicamente cualitativo, de desarrollo de procesos. Aquí es donde desarrollan los procesos internos de la compañía y hay un famoso informe muy importante que es el ORSA, ¿no? El ORSA es como una proyección del negocio para los próximos 3 años, ¿no? ¿Cuál es la previsión para los próximos 3 años? De ahí se hacen muchísimos test, distintos escenarios, subida de tipos, bajada de tipos, bueno, un montón de escenarios se hacen en el ORSA, ¿no? Básicamente es un pilar descriptivo cualitativo. Y luego el pilar 3, que habla de disciplina del mercado, es cómo comunico esto, tanto el pilar 1 como el pilar 2, cómo lo comunico a nuestros clientes externos, que pueden ser asegurados, pueden ser agentes reguladores, la Dirección General de Seguros, por ejemplo, en España, o pueden ser accionistas incluso, no solo aseguradores y lo que es el organismo regulador, sino también accionistas de la compañía. ¿Cómo informo al mercado? Y eso sería en qué se basa el pilar 3. Se basa principalmente en dos informes y su principal objetivo es transmitirnos a lo que es el mercado cómo se encuentra la compañía. Desde el punto de vista del cambio normativo, la estructura de balance que teníamos en Solvencia 1 era muy sencillita, teníamos un activo, luego teníamos en el pasivo, teníamos provisiones técnicas, otro tipo de pasivos quizá pues, de importe más pequeño y un capital disponible. Este capital disponible no era más que una fórmula matemática muy sencilla que era una combinación de primas y prestaciones. El dinero que se guardaba no era en función de los riesgos que la compañía asumía, sino era en función de las primas que ella tenía y de las prestaciones que ella pagaba como compañía. Y ahí era complicado comparar dos compañías de seguro, porque no se tiene en cuenta realmente los riesgos que una compañía puede estar, es decir, tiene que hacer frente. Es que es un cambio completamente distinto. Con la normativa de Solvencia II, el activo es verdad que no tiene prácticamente cambio, pero el pasivo, el de la derecha de sus pantallas, el cambio es excepcional. La parte de provisiones técnicas se desglosa en dos principales conceptos, que es el best estimate, lo que nosotros llamamos la BEL. Básicamente es la provisión utilizando las mejores hipótesis de mercado para cada uno de los años, de ahí la mejor estimación de los pasivos, traducido del inglés, y lo que se llama el risk margin, una parte, un componente de riesgo. Básicamente, las provisiones técnicas pasan a estos dos conceptos, ¿no? Un BEL calculado con hipótesis realistas, es decir, las mejores hipótesis de la compañía, y un margen de riesgo. Sigue existiendo el concepto de otros pasivos, ¿vale? Pero por su materialidad, pues no entraríamos a abordarlo, ni siquiera entramos tampoco en el máster. Es verdad que en el máster vemos todo el resto de componentes, pero en concreto de otros pasivos no entramos por su materialidad. Pero sí vemos, y aquí sí estarían los principales conceptos de cómo cambia el capital disponible. Pasamos de un capital disponible en el cual solo se calcula a través de primas y prestaciones, a un cálculo del SCR bastante complejo y bastante interesante, ahora veremos un pequeño ejemplo, del MCR, que es como el capital mínimo y un exceso de capital, ¿vale? Tampoco, en la parte del exceso de capital, pues tampoco no tiene gran materialidad. Sin lugar a dudas, los tres principales conceptos o los cuatro principales conceptos del cambio es el cálculo de la BEL, completamente distinta,
el cálculo del risk margin completamente distinto, el cálculo del MCR, el Minimum Capital Requirement, completamente distinto, y el SCR. El SCR lo abordaremos en la clase de hoy. De hecho, tenemos como objetivo, si no recuerdo mal, dentro de un mes abordaremos en un webinar, o ese es el objetivo, porque luego siempre hay pequeños cambios, abordaremos el estudio del BEL, ¿no? Que forma la gran masa de la parte del pasivo. Hoy nos focalizaremos en el SCR. Muy bien, pues vamos al SCR. Recordamos que estaba dentro del pilar 1 y representa, ahí lo tenéis, representa el nivel de recursos internos, ¿no?, propios, que permite a la entidad, a la compañía de seguros, hacer frente a cuantías inesperadas. Y cuando hablamos cuantías inesperadas, no estamos hablando de que se muera la gente, por ejemplo, y perdonar por la expresión, pero estamos en un ambiente de compañía de seguros. Si yo tengo seguros de vida y los seguros de vida cubren el riesgo de fallecimiento, el SCR no tiene en cuenta de que muera la gente. No. El que muera la gente se tiene en cuenta en el Best Estimate Liabilities. Las compañías de seguros, es decir, las compañías de seguros, por ejemplo, si en vez de vida, en el ejemplo que he puesto de vida, fuera un ejemplo de autos y la gente tiene accidentes, las compañías de seguros no tienen en cuenta en el SCR los futuros accidentes. No. Todo eso se tiene en cuenta en el BEL. Y por lo tanto, os preguntáis vosotros, vale, si la gente que muere se tiene en cuenta en el BEL, si la gente que tiene accidentes por seguro de autos, por ejemplo, se tiene en cuenta en el BEL, por ejemplo, si te entran a robar en casa, seguro de hogar, pues se tiene en cuenta en el BEL. Entonces, vosotros preguntaréis, ¿qué se tiene en cuenta en el SCR y por qué es tan importante? Pues en el SCR lo que se tiene en cuenta es el exceso de la siniestralidad de lo que yo esperaba. Esto, cuando la primera vez que lo explico, la gente lo entiende poca gente, pero os muestro un ejemplo. Si yo espero que me fallezcan 5 personas, yo en términos de BEL dotaré para que pagar a 5 personas. Pero si de repente, por desgracia, viene una pandemia y en vez de morir 5, mueren 8, tengo un exceso de 3. ¿Lo veis? Yo esperaba que fallecieran 5 y finalmente fallecen 8. Es decir, fallecen 3 más de lo esperado por un riesgo, una pandemia. Por ejemplo, si yo tengo en cuenta que tengo que pagar a 40 personas una renta, en caso de que viva, estas personas están con nosotros, yo le pago una renta, y de repente la Organización Mundial de la Salud saca una nueva medicina que controla o mata a gran parte de, por ejemplo, los cánceres, y de repente la gente vive más de lo esperado. Si yo tenía previsto pagar a 40 personas durante 20 años y ahora resulta que un avance científico, médico, en vez de pagar a 40 personas durante 20 años, tengo que pagar a 40 personas durante 25 años, de repente tengo que pagar 5 años más de lo que yo esperaba, ¿lo veis? Y un último ejemplo, si yo espero que en accidentes de coche, o yo espero, por ejemplo, que tener unos tipos de interés al 1% y de repente los tipos de interés bajan por debajo del 0%, como está ocurriendo en la actualidad, tipos de interés negativos, mis activos valen más y por lo tanto tengo más dinero. Eso es un riesgo, es decir, una bajada de tipos de interés es un riesgo. El riesgo no significa que sea positivo o negativo, lo que es un riesgo. Hay una variación de lo que yo esperaba, ¿vale? Yo creo que conceptualmente, o espero que haya quedado claro el SCR. El SCR mide todo aquello que diverge o todo aquello que es distinto a lo que yo espero. ¿Y cuáles son los principales riesgos que se miden en el SCR? Aquí los tenéis
Todos, todos. Nosotros vamos a focalizarnos solo en los de suscripción, de ahí el título del webinar, los que tenéis sombreados en rojo. Pero como veis, tenemos el SCR mide riesgo de mercado a la izquierda de sus pantallas y el riesgo de mercado mide variaciones en los tipos de interés, que suban los tipos de interés, que bajen los tipos de interés. Por ejemplo, variaciones en la renta variable, que de repente haya un shock y bajen, por ejemplo, baje el Dow Jones, el Standard & Poor's, el IBEX en España. Es decir, que hay una bajada de las cotizaciones y hay una bajada, yo tengo como compañía invertido en bolsa y de repente cae el valor de las acciones. Yo, más de lo esperado, yo tengo que hacer frente a esa bajada de los activos. Por ejemplo, una variación de los inmuebles, si tengo infraestructura, si tengo edificios y de repente en una zona pues hay altercados y baja el valor de los inmuebles, pues eso es un riesgo no esperado. Y así lo mismo de divisas, de concentración, de liquidez. Lo mismo sucede, esto por la parte de mercado, y tenemos, por ejemplo, en la parte de vida, que haya mayor mortalidad a consecuencia de una pandemia, que haya mayor longevidad a consecuencia de un avance médico, que haya una discapacidad. Por ejemplo, las discapacidades en España las otorga la seguridad social y, bueno, las otorga no siempre, el flujo que otorga las discapacidades pues son siempre el mismo. Entonces hay que hacer frente para un incremento de la discapacidad por cualquier razón. O, por ejemplo, una caída de cartera. De repente yo esperaba que se fueran de nuestra compañía el 10% de los asegurados y de repente se van el 20%. Pues eso tiene un impacto en la compañía. Lo mismo que los gastos. Los mismos que los gastos, que pasemos del 20% y de repente hay una inflación, como la hay ahora, y del 20 pasamos al 40. De hecho, las compañías en España están teniendo problemas, las compañías de no vida. Esta es fuera del alcance del webinar de hoy, pero están teniendo problemas por la inflación, las compañías de autos, de coches, que aseguran coches, porque como los materiales están creciendo, las reparaciones de los accidentes son mayores y por lo tanto está habiendo un problema de inflación en las prestaciones. ¿Vale? Lo digo porque, bueno, eso también se tiene en cuenta. Y esto es como el mapa conceptual de todos los subriesgos y por eso Solvencia II se dice que es una normativa modular, porque va por módulos. Módulo de mortalidad, módulo de longevidad, módulo de caídas. Son módulos independientes que se estudian de manera independiente y luego se van agregando unos a otros hasta formar, como veis arriba, el famoso SCR. ¿Vale? Esto sería como una especie de resumen y la parte teórica, habían prometido unos 20 minutos, he estado como unos 23, muy bien, la verdad es que últimamente estoy mejorando en términos de tiempo, al principio cuando empezaba los webinars me enrollaba mucho. Entonces, bueno, un pequeño resumen, aquí lo tenéis, de los riesgos del famoso, perdonad, SCR. Permitidme que beba un poco. Muy bien. Vamos a nuestro ejemplo. ¿Cómo se calcula el SCR? Muy bien. Imaginaros, lo vamos a hacer solo para una póliza, para que lo veáis. Esto habría que hacerlo para cada asegurado. Estos los cálculos, equipos actuariales y equipos de riesgos están semanas haciendo cálculos única y exclusivamente haciendo estos cálculos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una póliza, un asegurado que es hombre, tiene edad 65 años y percibe una renta anual de 200.000 euros hasta que fallezca, ¿no? Es decir, hasta que esta persona fallezca, la compañía de seguros va a pagarle 20.000 euros. Es decir, es un producto de supervivencia en el cual prima que sobreviva. Si fallece, pues ya dejo de pagarle los 20.000 euros porque ha fallecido. Esta compañía tiene unos gastos anuales del producto de unos 30 euros, los 30 euros de gastos que tiene la compañía. Pues bueno, pues por comprobar que todos los años sigue vivo, por bueno, una serie de gastos. Vamos a ver a estudiar distintos riesgos, no vamos a estudiarlos todos, porque entender que es un webinar de 40 a 45 minutos, pero vamos a ver un ejemplo de el shock de longevidad, es decir, qué pasa si esta persona vive más de lo esperado
qué pasa si está shock de mortalidad, si vive menos de lo esperado. Vamos a ver si suben los gastos. Vamos a ver riesgo de mercado, es decir, si los tipos de interés suben, up, si bajan los tipos. Es decir, vamos a calcular el SCR de cada uno de estos subriesgos. Recordad que son riesgos independientes, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ello. Lógicamente, como comprenderéis, hay limitaciones, pues solo hemos calculado una póliza. La parte de revalorización de los activos, pues no hemos estado, no la hemos tenido en cuenta, porque si hay una revalorización de los activos, cambiaría el valor, pero bueno, no la hemos tenido en cuenta por sencillez. No se han realizado otros shocks, ya lo he comentado, ¿no? Solo se han estudiado 5, si no recuerdo mal. Hay otros, como por ejemplo las caídas, que no los hemos analizado, se podrían también analizar. Y el shock de los gastos, pues no se ha tenido en cuenta la inflación. Es verdad que es un tema bastante de actualidad, pero tampoco quería centrarme en la inflación. Pues ahora que lo estoy pensando, podría ser un buen webinar futuro. Muy bien, ¿cómo se calcula el shock de longevidad? La normativa nos dice, esto es lo que nos dice la normativa, yo lo he copiado directamente del inglés, y lo que nos dice es que tenemos que asumir que la mortalidad se reduce un 20%, es decir, que la probabilidad de fallecer es un 20% más baja. Muy bien, vamos a hacer el cálculo. Y entonces, ¿cómo realmente se calcula el shock de longevidad? Se calcula, es una diferencia entre aquí veis que pone NAP, el NAP es el Net Asset Value, es decir, la BEL y la BEL con el shock. Básicamente, si tú calculas lo que tú esperabas con lo que tú esperabas más el shock, ¿qué tienes? El shock. ¿Es así o no? Repito, si tú tienes la BEL menos lo que la BEL con el shock, ¿tú qué tienes? El shock, ¿verdad? Entonces, lo que realmente, ¿cómo se calcula el SCR? El SCR es una diferencia de BELes. Una con la BEL estándar, con el producto estándar, y otra con el producto, es decir, con el cálculo, es decir, con el riesgo incluido. Vamos al ejemplo que os había prometido. Esto es el cálculo del escenario base, ¿vale? Esto es nuestro querido asegurado, es hombre, tiene 65 años, una renta de 20.000 euros y tenemos unos gastos como compañía de 30 euros. Aquí tenéis cómo se calcula, es decir, cuánto dinero de BEL, aquí lo tenéis, es decir, cuánto en términos de BEL, permitirme que os muestre en la parte amarilla, tenemos que dotar solo por esta persona 217.750 euros. Estos 217.750 euros, ¿qué es? Pues los 20.000 euros a valor actual, teniendo en cuenta la probabilidad de llegar. Son un descuento de flujos. Básicamente es 20.000 euros, fijaros, es 20.000 euros por el ratio de supervivencia, en el momento 1, pues 100% de vivir, perdón, en el momento 0, 100% de vivir. Una persona de 65 años, la probabilidad de vivir hasta los 66 es pues del 98%. De una persona de 65 años que sobreviva a 67 años del 96%. Por ejemplo, una persona de 65 años que sobreviva a los 80, pues es del 56%, ha bajado bastante. Y entonces, y luego tenemos lo que se llamaba la risk-free curve, le llamamos la curva de descuento. Esos flujos están situados en momentos del tiempo distintos. Esta está en el momento 0, momento 1, momento 2 y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos simplemente es un descuento de flujos. ¿Cuánto valen los 20.000 euros el año que viene? Pues teniendo en cuenta la probabilidad de llegar y los tipos de interés, pues hoy valen 19.373. ¿Cuánto valen los 20.000 euros dentro de 10 años? Pues esos 20.000 euros en términos de probabilidad y de tipos de interés hoy valen 10.000. Pues si sumamos los flujos probables, veis, prácticamente llega un momento que 113 años por los 20.000 euros dentro de 113 años, pues valen un céntimo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de sobrevivir de una persona de 65 a los 113, pues es prácticamente cero.
Entonces, pues esos 20.000 euros pues valen a fecha de hoy 1 céntimo, ¿no? Bueno, lo estáis viendo, cómo se comporta la BEL. Pues vale 217.000 euros. ¿Qué sucede? Que esto es la BEL. Y de hecho, mi objetivo es hacer un webinar más ampliamente de cómo se calcula. Pero el objetivo del SCR es calcular el estrés. Entonces, hacemos, fijaros, exactamente lo mismo, pero aquí tenéis el escenario base, que os acabo de mostrar, y aquí tenéis, a la derecha de vuestras pantallas, tenéis el shock de longevidad. Básicamente, lo que estoy asumiendo es que esto es la Q de X, es decir, la probabilidad de fallecer, y de repente la probabilidad de fallecer disminuye perdonad que beba un poco, disminuye un 20%. Y fijaros, el ratio de supervivencia, la gente llega con más probabilidad. Fijaros, para el primer año ya es 98,72 frente a 98,40 y, por ejemplo, la de 80 años, pues es del 63%, no del 56% que teníamos antes. ¿Qué sucede? Que el shock de longevidad, al estar más tiempo con nosotros, porque va a vivir durante más tiempo, pues le voy a estar pagando, tengo que guardar a fecha de hoy más dinero. Por lo tanto, el SCR, ¿cómo se calcula? Es la diferencia, lo voy a hacer aquí, entre el shock de longevidad menos el escenario base. Es decir, el riesgo que tiene la compañía que de repente la mortalidad se reduzca un 20% para esta póliza es de 16.000 euros. Es decir, voy a pagar 16.000 euros más ¿de qué? De lo esperado, de los 217.000 euros. ¿Vale? He ido un poquito más lento con la parte de el shock de longevidad. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Es decir, la base 217.000 euros y el shock de longevidad, perdón, 234.000 euros. Es decir, hay un incremento del riesgo de que la gente viva más porque estamos premiando la supervivencia de 16.000 euros. Vamos a hacer lo mismo con un incremento de la mortalidad. Claro, en este producto, el incremento de la mortalidad, que muera más gente, y perdonar por la expresión, y no quiero que se coja al pie de la letra, es beneficioso para la compañía. Es decir, que muera más gente de lo esperado para un producto de rentas, pues es beneficioso, porque va a vivir menos tiempo y le voy a estar pagando durante menos dinero. Fijaros, pues aquí la normativa, perdón, nos dice que hay que incrementar un 15% los ratios de mortalidad, pues hacemos lo mismo con el shock de mortalidad. A ver que lo haga más grande. Aquí tenemos de nuevo el escenario base y aquí tenemos un shock de mortalidad. Es decir, la gente va a vivir menos tiempo de lo esperado. A modo de ejemplo, vemos lo de los 10 años que estábamos viendo aquí, o por ejemplo a los 80 años, cómo va a vivir el 52%, o sea, con una probabilidad del 52, mientras que el escenario base era del 56. ¿Vale? ¿Veis cómo aquí el shock de mortalidad lo que hace es que la gente viva menos de lo esperado? Y claro, lógicamente, si la gente vive menos de lo esperado, pues voy a estar pagándole, o sea, tengo que tener menos dinero guardado. Y esto lo que me hace es que el shock de mortalidad sea de menos 10.000 euros. ¿Qué sucede? Que en este caso es el máximo entre 0 y menos 10.000 euros. ¿Vale? Esto sería el SCR a efectos de lo que es la normativa. No puede ser el SCR, ¿eh? No puede ser negativo. Es decir, si es negativo, pues es 0. Aunque sea beneficioso para la compañía, se establece como 0. ¿Vale? En este caso, pues bueno, vemos que el shock de mortalidad reduce el SCR. Reduce el SCR, no, tiene un impacto de 0 en el SCR. Continuamos, vemos el shock de gastos y es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede si los gastos suben un 10%? Que eso me dice la normativa. Pues aquí tenemos el shock de gastos, ahí lo tenéis. Tenéis los gastos que eran, si no recuerdo mal, 30 euros y ahora de repente, ¿vale? Fijaros, pasan el primer año
a valor de hoy es 29,52, pues pasan a 29,62. Pues ha subido unos 10 céntimos el shock de gastos, ¿vale? Desde el punto de vista de cálculo, lo tenemos aquí, es 32,61. A ver, un segundo, porque esto lo he cambiado, una cosa, vale, perdonar. Esto lo he cambiado antes de la clase porque tenía una pequeña errata. Un segundo, para ir en línea, vale. Yo digo, porque no estaba subiendo un 10%. Ahora sí. A ver. Un segundo. Vale, bueno, no recuerdo ahora. Vale, ahora 32,61. Vale, yo digo, porque lo he cambiado, tenía una pequeña errata y se ve porque lo tenía en Dropbox que no se ha actualizado este fichero. Sí lo he actualizado en la presentación, perdonar, pero no lo había actualizado. Bueno, el shock de gastos, un incremento de los gastos, lo que ocasiona es un incremento de, o sea, la BEL incrementa en 32,61 euros. ¿Vale? Básicamente, una inflación del 10% para este producto, porque tiene unos gastos de 30 euros, nos supondría un incremento en la BEL de 32 euros. Muy bien, lo mismo hacemos con una subida de los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, la obligación baja, por definición, matemática actuarial básica. Es decir, cuando suben los tipos de interés, la obligación baja porque se descuenta a un tipo de interés más alto, ¿vale? Por lo tanto, fijaros cómo la BEL baja a 196.000 euros con una subida de los tipos de interés, lo cual, al igual que pasaba con la mortalidad, no puede ser negativo y, por definición, cuando bajan los tipos de interés, de hecho, en la actualidad están muy negativos, cuando bajan los tipos de interés, sube la obligación, y aquí lo tenéis el ejercicio. Cuando bajan los tipos de interés, fijaros, el risk-free curve 1,74 y ha bajado de 1,74 a 0,83, 1,16. Eso es porque el shock nos dice que ha de ser, es decir, se ha de choquear, que así se llama, la curva de una determinada manera. Entonces, bueno, nos sale, esto no se ve, ahora se va a ver, nos sale que pasamos de 217.000 a 240.000 euros. ¿Vale? Y bueno, aquí lo tenéis, es decir, una bajada de los tipos de interés supone subir la BEL en 23.185 euros. ¿Vale? ¿Qué sucede? Esto sería como el cálculo así se hace el cálculo del SCR por diferencia de BELes entre el escenario base y el escenario con el estrés. Y cada uno de los estrés por separado. ¿Qué sucede? Que, como vosotros comprenderéis, no todos los estrés van a ocurrir a la vez. No tiene ningún sentido que a la vez suba la mortalidad y baje la mortalidad. Es decir, es complicado, se podría dar el caso, pero se podría dar el caso por edades, pero es una cosa que nunca se ha dado y como nunca se ha dado no hay estadísticas, pero por definición no puede ser que suba la longevidad y suba la mortalidad al mismo tiempo. No puede ser que la gente viva más y fallezca más a la vez. No, son complementarios. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que lo que nos dice la normativa es que no todos los riesgos han de subir a la vez. ¿Vale? Es decir, no todos los riesgos se han de tener en cuenta a la vez. Y de ahí que se haya que tener en cuenta el efecto diversificación. Diversificación significa que no todos los riesgos se tengan en cuenta a la vez. Existe, y esto es porque Solvencia 2 es un enfoque modular, como os había comentado. Existen una serie de correlaciones, de matriz de correlaciones, a partir de las cuales nos dice que podemos calcular los efectos de diversificación. La fórmula del cálculo del BSCR, básicamente mide la diversificación, básicamente esa es la fórmula, que es la raíz
de las correlaciones por el producto de los SCRs. Como es muy complicado, vamos a hacerlo con con nuestro ejemplo. Fijaros, ¿cómo se calcula el SCR en diversificado? Fijaros. Mirar, como todos los riesgos de mortalidad, longevidad y gastos están en el mismo módulo, que es el módulo de suscripción, todos estos se tienen que tener en cuenta a la vez. Y luego tendremos en cuenta el riesgo de mercado porque está en otro submódulo. Fijaros, aquí lo tenéis. El shock, aquí tenéis el escenario base, ¿lo veis? El escenario base, aquí tenéis el shock, o sea, el shock de mortalidad, la BEL con el shock de mortalidad, 207.000. Aquí tenéis el shock de longevidad, sube al haber más esperanza de vida, sube a 234.000 y el shock de gastos. ¿Eso qué me hace? Que el riesgo de suscripción sea para el de longevidad la diferencia, ¿lo veis? También para el de mortalidad, pero como la diferencia es negativa es cero. Para invalidez y anulaciones, pues no lo hemos tenido en cuenta para este webinar, se tendría que estudiar, por supuesto, y para el de gastos, 32 euros, que ahí, perdonar, ha sido la pequeña rata que no había actualizado en el Excel, pero ya está actualizada. ¿Qué sucede? Que si ocurren todos los riesgos a la vez, pues si yo lo sumo, tenemos, bueno, lo tenéis aquí, 16.563. Y lo que me dice Solvencia 2 es que no todos ocurren a la vez. Entonces tenemos que aplicar el efecto diversificación. ¿Cómo se aplica este efecto diversificación? Pues es un poco complicado, pero bueno, para eso tenemos herramientas informáticas. Básicamente es la raíz, fijaros, de el SCR de mortalidad al cuadrado, más el SCR de longevidad al cuadrado, más el SCR de gastos al cuadrado. Y ahora, como son 3, la combinación 2 a 2, más 2 veces por el coeficiente de correlación, fijaros, y ahí lo tenéis en términos de normativa, entre mortalidad y longevidad, ¿lo veis? Menos 0,25 por menos 0,25. ¿Por qué? Por el SCR de mortalidad y longevidad. Es decir, esta primera parte es 2 veces por el coeficiente de correlación entre ambos, por el de mortalidad y longevidad. Continúa la fórmula, más, esto está todo dentro de la raíz, lo que pasa es que no me cabía todo dentro, más 2 veces, pero ahora del 0,25, ¿por qué? Porque es el SCR de mortalidad y gastos. Fijaros, mortalidad y expenses y gastos, 0,25. Pues 0,25 y los dos riesgos. Más, si hemos relacionado mortalidad y longevidad y hemos relacionado mortalidad y gastos, ¿qué nos quedará? Longevidad y gastos, porque son 3 y por lo tanto en este caso hay 3 relaciones. Pues 2 por 0,25, porque es el coeficiente de correlación, en este caso, entre longevidad y gastos, 0,25. Si todo esto yo lo traduzco a los valores que habéis visto en el Excel por el SCR, nos da un SCR, un B, SCR de 16.538. Ahí lo tenéis. 16.538. Aquí lo he calculado con la raíz, ¿vale? Pues este por este, al cuadrado, ¿vale? Yo lo he calculado aquí. ¿Qué sucede? Que si ocurrieran todos los riesgos a la vez, yo tengo que dotar 16.563, pero como no todos los riesgos ocurren a la vez, yo tengo que dotar solo, y entre comillas, 16.538. Es decir, hay un ahorro, un efecto diversificación de 24 euros. Y diréis, ostras, pues es muy poquito. Ya, pero porque los gastos son pocos y porque prácticamente solo hay riesgo de longevidad. Si incluimos invalidez, anulaciones, catastrófico, etcétera, hay un efecto de diversificación más importante. ¿Vale? Pero tenéis un ejemplo. Y fijaros, aquí tenéis por el otro parte, ¿por qué no se tienen en cuenta el shock de tipos de interés? Porque va en otro módulo, no en el riesgo de suscripción. Fijaros, va en el riesgo de mercado. Lo tenéis, a ver, aquí. Recordar que va por la parte de mercado. Por lo tanto, habría que hacerlo por otro lado, ¿lo veis? Y aquí he hecho exactamente lo mismo. En este caso no hay efecto de diversificación porque solo genera un estrés SCR, que es la bajada de tipos de interés. Pero si tuviéramos en cuenta acciones, spread, concentración,
habría efecto diversificación. Y luego, fijaros, una vez he llegado al SCR, también, lo que pasa que esto está fuera de este webinar, también hay efecto diversificación entre toda la parte de suscripción, perdonad, toda la parte esta central y la parte de mercado. A su vez, también hay correlación, no van a ocurrir todos los riesgos de suscripción a la vez y los de mercado. Por lo tanto, lo que me dice es que si yo sumo el riesgo de mercado y el de suscripción son 39.724. Si yo hago la matriz de correlación, no os la he puesto desde el punto de vista teórico, os lo muestro como sería. Y hago lo mismo para estos dos riesgos, que son a su vez la suma de otros riesgos, pues hay un efecto de diversificación de 39.000 euros a 31.000 euros. Nos ahorramos 8.000 euros en recursos. Y así es como se calcula el SCR. El SCR no es más que la suma de estreses, de diferencias de Veles. Concluimos y os animo a ir realizando las preguntas. Solvencia II se implantó en la Unión Europea el 1 de enero de 2016, aunque no solo en la Unión Europea, sino en las empresas, sino en las compañías que tienen la matriz central, la tienen en España, pues aunque estén fuera de la Unión Europea, pues tienen que también aplicarlo porque la matriz está en España. Hemos visto que tienen muchísimos objetivos: transparencia, reducción de los riesgos, simplemente documentación de los procesos, mayor transparencia, eficacia y gestión de los riesgos, sin lugar a dudas. Hemos visto que hay nuevos conceptos con la incorporación de Solvencia II, el nuevo concepto del ABEL, concepto del MCR y el SCR, donde hemos focalizado gran parte de este webinar. Hemos visto que el SCR se calcula como diferencia entre el BEL del escenario base y cada uno de los estreses. Y por último, hemos visto que no todos los riesgos pueden ocurrir a la vez, por lo que habría que incluir un efecto diversificación. Y bueno, con esto os animo a ir realizando preguntas. Yo voy a principalmente a ir abriendo las preguntas. A ver un segundo, ¿dónde lo tengo? Vale. Muy bien, nos preguntan sobre todo al inicio del webinar, es si en países de Latinoamérica se va a implantar esta normativa. Depende muchísimo, muchas gracias por la pregunta, depende muchísimo del país. Yo sé que en algunos países de Latinoamérica se están haciendo grandísimos avances en términos de normativa y algunos países están cogiendo la normativa de Solvencia II como parte fundamental de los cálculos. Por lo tanto, todo lo que hemos visto hoy, tarde o temprano, se va a aplicar en los países latinoamericanos. Yo pienso que ojalá sea más pronto que tarde. En relación a esta pregunta surge otra que estoy viendo que nos está hablando de la nueva normativa de IFRS 17. Bueno, no hemos hablado, existe en la actualidad, se está desarrollando una nueva normativa contable IFRS a nivel internacional. Me gustaría invertir 30 segundos con esta normativa. Es una normativa que empezará a entrar en vigor el 1 de enero del 2023, afecta a todos los países también de la Unión Europea y es una normativa puramente contable. Esta normativa es muy importante y bueno, va a traer, básicamente le da toda la vuelta a la contabilidad local de las compañías. En este caso, esta normativa, muchos de los estándares se basan en Solvencia II, por ejemplo, la definición de hipótesis. La definición de las hipótesis se basan prácticamente en las que se definen en Solvencia II. Es decir, esta normativa de IFRS 17 tiene muchas analogías, en algunos conceptos es muy similar a la normativa que habéis visto de Solvencia II. Otra de las preguntas que
no es 100% así la pregunta, pero estoy aglutinando como distintas preguntas a la vez, porque tienen relacionadas, me preguntáis con los tipos de interés. Los tipos de interés en la actualidad, sobre todo en Europa, pero me consta que en países de Latinoamérica también está ocurriendo, los tipos de interés en la actualidad son muy negativos. De hecho, la curva risk-free curve en Europa, ahora no recuerdo la de cierre de año, la del 31-12 del 2021, pero creo que era como hasta los 15 años era una curva negativa. Esto lo que ha ocasionado es que el SCR suba mucho. Es decir, habéis visto el ejemplo que cuando bajaban los tipos de interés, el SCR subía de manera importante. Por lo tanto, los tipos de interés lo que ha ocasionado no es una subida del SCR, lo que ha ocasionado es una subida muy importante del ABEL. Y bueno, algunas compañías están dotando más provisión más provisión de la que en anteriores trimestres. También me he visto que me habéis preguntado si estos conceptos se suelen ver en el máster de ALDE. En general, casi todos los conceptos que hemos visto aquí sí se ven en el máster, de hecho, algunos de ellos en profundidad. Ahora mismo yo estoy haciendo algunos cambios en lo que es en la documentación e incluso se están incorporando Excel como el que yo os he mostrado, se van a incorporar, si no pasa nada creo que en la siguiente edición ya va a estar accesible, se van a incorporar Excel en las cuales se van a ver cada uno de estos post-shocks, se analizan los shocks, se estudian los shocks, incluso se piden tareas, hay una tarea en la cual se pedirá en el cálculo de un determinado producto para que el alumno interiorice cada uno de estos conceptos. Pero sí es una cosa que se ve ahora en profundidad y con los cambios que actualmente estoy realizando, estoy ampliando muchísimo toda esta parte porque, bueno, muchos de nuestros alumnos son de países latinoamericanos y es una demanda constante. Pero sí, efectivamente, todo esto se estudia con amplitud. Y bueno, por mi parte, sé que me ha quedado algunas preguntas por resolver, pero prácticamente estoy ya fuera de tiempo. Simplemente me gustaría pues, despedirme agradeciéndoos enormemente vuestra participación. Es un tema como ponente, os tengo que decir que es un tema que no es un tema fácil, porque muchos de vosotros es la primera vez que escucháis estos conceptos. Pensar la dificultad que tiene para un docente en 45 minutos resumir una normativa que estuvo 15 años para desarrollarse y sobre todo de manera práctica. Por lo tanto, para mí este tipo de webinar es un reto. Espero, ojalá haya conseguido transmitir toda la información o todo lo más claro posible dentro, lógicamente, de la dificultad, que yo sé que la tiene, y espero de verdad que os haya gustado. Os animo en el próximo mes, ahora no recuerdo la temática, pero el próximo mes realizaré otro webinar. Muchos de vosotros me seguís en muchos webinars, lo cual sin vuestro apoyo incondicional pues tampoco tendría sentido todo pues, este tipo de charlas. Y bueno, nada, por mi parte, muchísimas gracias por asistir y os digo que os cuidéis mucho. La situación actual así lo requiere, cuidaros mucho tanto vosotros como vuestras familias. Un fuerte abrazo.